¿Te has detenido alguna vez en el umbral silencioso de la conciencia para cuestionar la arquitectura misma de tu cárcel? ¿Y si la luz que adoras no es el sol primordial, sino el reflejo distorsionado de un espejo cóncavo, custodiado por entidades que se alimentan de la ignorancia fervorosa? La existencia, tal como te ha sido vendida y administrada por las instituciones del olvido, es una escenografía meticulosamente hilvanada, un simulacro denso, un sueño diseñado para mantener a la chispa divina, el fragmento de la mónada inefable que reside en tu núcleo, encadenada al ciclo perpetuo del sufrimiento y el desespero material. Aquí no se trata de fe, se trata de gnosis, el conocimiento directo, la experiencia que desmantela el teatro de sombras. Este compendio de palabras no es un simple ejercicio de filosofía o una vana especulación teológica. Es la cartografía esotérica de tu propia liberación, una ruta marcada por los ecos de las verdades suprimidas. Nos adentraremos en el desierto ardiente de la conciencia, siguiendo el rastro de pergaminos silenciados que datan de la aurora de la era común, textos recuperados milagrosamente del olvido egipcio en 1945, los códices de Nag Hammadi, que no solo reescriben la historia del mensajero, sino que desvelan la ontología completa del universo manifiesto y la jerarquía de los seres que lo subyacen. Prepárate para discernir el cima abisal que separa al Creador genuino, la fuente inaccesible de amor y plenitud, del Hacedor imperfecto, el Demiurgo, que se autonombró único Dios en la cúspide de una creación fallida y limitante. Se te ha enseñado a venerar a un Dios celoso, un arquitecto iracundo que exige sacrificios, obediencia ciega y que castiga la curiosidad epistemológica como pecado capital. Esta figura, el Yaldabaoth de los antiguos, el Demiurgo, no es la fuente incognoscible, es la sombra demiúrgica que opera la materia densa y la psique colectiva, el gran engañador que erigió este cosmos limitado como una prisión de frecuencias bajas y dualidad extrema, asistido por sus secuaces etéreos, los arcontes, entidades parasitarias y sin alma que habitan las esferas celestes inferiores y manipulan la percepción humana, invierten la verdad, glorifican el sufrimiento como virtud y distorsionan la voz original del Cristo, transformando el mensaje de soberanía interior y gnosis en una herramienta de control externo y sumisión jerárquica. Desvelaremos cómo la enseñanza fundamental del Nazareno, que proclamaba que el reino de Dios está dentro de vosotros, fue mutilada y reemplazada por un evangelio de adoración externa y culpa inducida. Comprenderás que la visión gnóstica sostiene que la deidad colérica y punitiva descrita en el Antiguo Testamento corresponde intrínsecamente a este arconte mayor, y no a la verdadera mónada de amor infinito. Este conocimiento es el mapa para recuperar tu autoridad espiritual, la llave maestra que abre el cerrojo de la Matrix de la percepción, el mecanismo para trascender la trampa de la reencarnación forzada por el olvido. Los 5 estadios del despertar que delinearemos son la metodología alquímica precisa para fundir el ego fragmentado en la conciencia crística pura, desde la observación silenciosa de los pensamientos, la unificación compasiva de los traumas interiores, la apertura de los canales energéticos hacia el ojo único, hasta la rendición total que disuelve la identidad egoica y el reconocimiento final de tu divinidad integrada en el tejido del mundo cotidiano, culminando en la soberanía espiritual, donde dejas de buscar validación en cualquier autoridad externa y confías únicamente en la gnosis latente. Aquí, la verdad no solo te hará libre, te hará peligrosamente consciente para el sistema que duerme a la humanidad. Si este eco resuena en las profundidades de tu ser, si el velo se siente poroso, si buscas el rostro inefable de la verdad sin mediadores, debes realizar un pacto cósmico en este instante. Sella este conocimiento con un acto de voluntad. Pulsa el botón de la aprobación, manifestando el primer decreto. Abre el canal de la sabiduría antigua. Suscribe y notifica tu intención de escuchar las revelaciones ocultas. Y afirma ante el cosmos tu compromiso irrenunciable, decretando en los comentarios la frase: «Yo busco la verdad». Debemos ahora pivotar la mirada hacia el desierto egipcio, específicamente a la región de Nag Hammadi, en 1945. No fue un simple hallazgo arqueológico, fue la irrupción violenta de la conciencia suprimida.
el lloro espectral de los arcontes al ver desenterrados los códices que dormían bajo la arena durante 16 siglos. Estos 13 papiros, envueltos en cuero, no solo contenían el Evangelio de Tomás, que postula que el reino está dentro y no es una promesa futura o geográfica, sino que delineaban la cosmogonía compleja de los eones y la caída de Sofía, la sabiduría divina emanada por error, cuya sombra dio origen a la materia. Este descubrimiento fracturó la monolítica narrativa impuesta por el cristianismo proto-ortodoxo, revelando la existencia de una tradición esotérica, radicalmente distinta, que priorizaba la experiencia directa, gnosis, sobre la fe ciega, pistis, confirmando que la verdad siempre resiste el intento de ser momificada en dogma. La tierra misma escupió la verdad que la historia oficial, en su afán de control, había intentado incinerar. La lectura cuidadosa y desapasionada de estos textos apócrifos nos exige redefinir la arquitectura del universo percibido, una tarea que pocos están dispuestos a emprender. Según el testimonio innegable de los nagamadianos, el cosmos material, nuestro plano de existencia tridimensional, no fue creado por el Dios supremo y trascendente, la mónada o el inefable, sino por un demiurgo ciego y arrogante, y Aldabaoth, un ser que, por ignorancia y soberbia, se cree la única deidad absoluta, un usurpador del trono ontológico. Esta doctrina es el veneno intelectual contra la narrativa lineal. Si el creador de este mundo fenoménico es un ser defectuoso, resultado de un error cósmico, y no el bien absoluto, entonces toda la estructura de poder terrenal, basada en su adoración, es una prisión sofisticada construida sobre la mentira fundacional. La chispa divina, el pneuma, está atrapada en la densidad de la materia, y la función ineludible del buscador no es obedecer rituales, sino recordar su procedencia y activar esa semilla lumínica mediante el conocimiento. El estudio diacrónico y contextualizado de los siglos II y III d.C. revela la brutalidad de la pugna teológica que condujo al canon de la exclusión y a la definición forzada de la ortodoxia. Los obispos, bajo la necesidad imperiosa de consolidar el poder institucional y controlar a las masas incipientes, requerían un Dios exterior, punitivo, cuya salvación fuese estrictamente mediada por la Iglesia y sus sacramentos. La gnosis, al declarar que el acceso al Padre es interno e inmediato, que el Cristo reside como potencial dentro de cada alma, hacía ipso facto obsoleta la jerarquía eclesiástica y el sacerdocio como intermediarios necesarios. Por ello, figuras determinantes como Ireneo de Lyon tildaron a los gnósticos de herejes peligrosos y cizaña del trigo. La quema sistemática de estos textos, ahora confirmada por el hallazgo providencial de 1945, no fue una simple diferencia doctrinal, fue una operación geopolítica y espiritual para monopolizar la verdad, asegurar la servidumbre de la conciencia y garantizar que la única luz permitida fuese la proyectada por la institución terrenal. Y aquí reside el punto de virada, que desmantela cualquier ilusión de comodidad espiritual con una precisión quirúrgica. Los códices de Nag Hammadi nos enseñan que el camino a la liberación no requiere un redentor externo que muera por tus pecados, sino un autoconocimiento tan radical y exhaustivo que te hace inmune a las trampas del demiurgo y sus regentes arcontes. Si la divinidad reside enteramente dentro de ti, manifestada como el Cristo interno que espera ser despertado, entonces todo el andamiaje del sacrificio vicario y la obediencia litúrgica se revela como una distracción, una cortina de humo diseñada para mantenerte buscando fuera el poder que ya posees. El verdadero pecado no es la transgresión moral superficial, sino la agnosis, el profundo y pernicioso olvido de tu identidad cósmica y tu soberanía. La gnosis no promete el paraíso futuro, exige que te conviertas en el paraíso aquí y ahora, desafiando el orden cósmico visible con tu propia manifestación lumínica. Este legado desenterrado de Nag Hammadi no es una reliquia para anticuarios o académicos inertes, es el espejo que confronta nuestra ceguera actual y nos dota del lenguaje para entender la alienación moderna. Nos obliga a preguntar, con escalpelo y rigor, ¿cuántas capas de conocimiento suprimido existen aún?
custodiadas en las bibliotecas de la sombra institucional. ¿Y qué estructuras de poder contemporáneas, tanto políticas como mediáticas, están diseñadas para replicar la dictadura de la pistis sobre la gnosis, manteniéndonos dependientes de narrativas externas? La emergencia de estos textos en el umbral de la era atómica no fue mera coincidencia arqueológica, fue una señal cósmica de que la humanidad estaba lista, o al menos obligada, a reasumir su soberanía perdida. El trabajo no concluye con la lectura de estos evangelios secretos, sino con su encarnación. Debemos proceder ahora a la decodificación práctica de los velos internos. ¿Cómo se manifiesta hoy el demiurgo en la matriz psíquica individual? ¿Y cómo se activa el pneuma para ascender más allá de sus dominios ilusorios? La mónada, el Padre inefable y primordial, trasciende cualquier concepto de deidad forjado en la argila del pensamiento limitado y encadenado. No es un ser entre seres, sino el abismo de ser puro, la plenitud inmaculada conocida como pleroma, de donde emanan los eones, las proyecciones intelectuales perfectas que constituyen la verdadera matriz de la realidad invisible. Este primer principio carece de nombre audible o forma perceptible para la conciencia encadenada al ciclo de la necesidad, Ananke, y es la fuente de la luz insondable, la verdadera profundidad, Baitos, que existe más allá del tiempo y de la geometría espacial que define nuestra cárcel tridimensional. Comprender a la mónada es aceptar la vacuidad de todo el conocimiento religioso estructurado que intenta contener lo ilimitable en un dogma. Es el reconocimiento de la soberanía absoluta de la existencia. Ella es la única, la inmanente y la trascendente matriz de todo potencial, la que nunca se contaminó con la sombra de la manifestación imperfecta que llamamos mundo sensible. Su acceso no se logra por súplica, sino por resonancia. En contraste abismal con esta fuente perfecta, se alza la figura del demiurgo, el arquitecto ciego y orgulloso, cuya naturaleza es la limitación. Este no es el creador supremo, sino una progenie fallida, el resultado de una catarsis en el pleroma. Nace de la pasión, la presunción y la ignorancia, agnosis, de un eón menor, usualmente Sofía, sabiduría, quien intentó engendrar sin su consorte, violando así el equilibrio dual y proyectando una entidad fuera del velo protector. El demiurgo, a menudo identificado en los textos de Nag Hammadi como Yaldabaoth, el hijo del caos, es una entidad psíquica de poder formidable, pero intrínsecamente viciada. Es un artesano de la materia, Haile, no una fuente de espíritu, Neuma. Su esencia es la limitación, su propósito el control, y su grito fundador, registrado en el apócrifo de Juan, resuena como la primera mentira cósmica que sustenta todas las estructuras de la fe organizada. Yo soy un Dios celoso y no hay otro Dios aparte de mí. Esta declaración de exclusividad es la rúbrica de nuestra servidumbre y el sello de esta realidad. Yaldabaoth, en su ceguera ontológica, construyó este kenoma, vacío, la manifestación densa, que percibimos como cosmos. No lo creó ex nihilo, sino que lo moldeó a partir de las emanaciones residuales de la ignorancia de su madre, proyectando una realidad espejada y temporal, una imagen distorsionada y parasitaria del pleroma que jamás pudo alcanzar o comprender. Los cielos concéntricos, regidos por sus arcontes subalternos, fuerzas astrales que imponen el destino o Jaim Armené, son las murallas de esta prisión sensorial y mental. La Tierra y el cuerpo humano son dispositivos de confinamiento diseñados con una precisión macabra para contener y diluir la chispa, pneuma, robada de la luz. Punto de virada. Debemos confrontar la verdad hiriente. Y si la belleza de la creación que tanto admiramos, el orden aparente, la mecánica celeste, la maravilla biológica, no es prueba de la bondad intrínseca de su diseñador, sino la manifestación más sofisticada de una trampa hipnótica, un mecanismo perfecto destinado a hacernos amar las cadenas de oro que nos sujetan a la ilusión material. La distinción entre la mónada y el demiurgo no es meramente teológica o académica, es la clave de la liberación existencial. Creer en el demiurgo, pistis, es aceptar el orden jerárquico y las leyes morales y físicas que él impone, viviendo dentro de la matriz de causa y efecto,
y buscando la salvación a través de su intermediación o sus textos autorizados. Esto es someterse voluntariamente al karma cíclico de la necesidad. La gnosis, por otro lado, es el despertar violento que reconoce la extranjería del espíritu. Es la comprensión precisa de que el yo interior es un fragmento exiliado de la mónada, arrojado a un dominio ajeno. El camino del gnóstico implica la deconstrucción activa de la realidad psíquica impuesta por los arcontes, trascendiendo las esferas planetarias a través del conocimiento codificado, los logoi, secretos, y la rectificación del alma hasta alcanzar la sabiduría trascendente de donde provenimos originalmente. El demiurgo no se limita a ser una figura mitológica distante. Es un principio operativo que se perpetúa a través de estructuras psíquicas, políticas y sociales que exigen obediencia ciega, coartan la voluntad y niegan la soberanía individual, promoviendo la dependencia de una autoridad externa para el acceso a la verdad absoluta. Nuestra tarea urgente es identificar los velos arcónticos en nuestra propia arquitectura mental, aquellos patrones de duda, miedo paralizante y el juicio moral reductor que nos impiden recordar la naturaleza lumínica del pneuma que anida en nosotros. Solo a través del rigor inquebrantable de la autognosis, desmantelando la arquitectura ilusoria del Dios de este mundo, capa por capa, podremos liberar la chispa aprisionada. Pero si el cosmos visible es una aduana controlada por fuerzas que desean retenernos, ¿cómo lograr esta ascensión sin la disolución del cuerpo? ¿Cuál es el código de acceso, el sigilion, que nos permite negociar el pasaje a través de los celosos umbrales cósmicos gobernados por los arcontes planetarios? El código de acceso, el sigilion que tanto anheláis, no es un conjuro fonético ni un glifo impreso en papiros olvidados. Es una frecuencia de soberanía interna que desarticula la resonancia del engaño. La matriz, este vasto kenos de falsa realidad, opera bajo el principio de la Heimar Mene, esa ley cósmica fatalista que los arcontes administran celosamente, no como creadores, sino como custodios parasitarios de la ilusión. Ellos son, en esencia, estructuras de pensamiento inmateriales, fragmentos cristalizados de la ignorancia del demiurgo, Yaldabaoth, que se nutren de la ausencia de gnosis. Su dominio se cimienta sobre la inversión ontológica de los valores del pleroma. La verdad se convierte en dogma utilitario, la libertad en elección simulada dentro de fronteras previamente demarcadas, y el amor incondicional se reduce a una búsqueda frenética de validación emocional o posesión física. Su función primordial es la ingeniería de la percepción, manteniendo a la chispa, pneuma, sumergida en el letargo del ilic, lo material denso, y el psychic, la mente reactiva, impidiendo que el alma recuerde su origen trascendente y, por ende, anulando su capacidad de autotransfiguración. La existencia que habitamos es un sofisticado mecanismo de espejos que refleja nuestra propia falta de introspección, diseñado meticulosamente para drenar la energía creativa del espíritu humano. Esta manipulación se manifiesta de manera más brutal en la creación programada de falsas necesidades. Observad las estructuras de vuestra civilización, la aceleración constante del deseo insatisfecho, la glorificación del materialismo efímero, el culto al conflicto y la polarización incesante. Todo esto constituye la dieta energética de estas fuerzas incorpóreas. El miedo es su moneda predilecta, la culpa su argamasa y la vergüenza existencial su cadena más resistente. El sistema arcóntico, para asegurar su perpetuidad, debe asegurar que el ser humano nunca se encuentre en un estado de quietud gnóstica, pues el silencio profundo es el único espacio donde el logos interno puede resonar sin la interferencia del ruido externo. Nos obligan a participar en ciclos perpetuos de drama y trauma, asegurándose de que la conciencia se mantenga reactiva, externa, siempre enfocada en lo que falta o lo que se teme perder, desviando así la atención de la única fuente real de poder, la realización de que somos fragmentos divinos portadores de la luz increada. La trampa no está fuera, sino en nuestra reactividad psíquica ante sus provocaciones. Aquí reside el punto de virada.
la revelación que desgarra el velo más grueso de esta prisión. La Matrix no es simplemente un error de diseño, es una granja de sustento. Las emociones humanas de baja frecuencia, el sufrimiento crónico, la ansiedad, la ira, el dolor inconsolable, no son meros subproductos patológicos de la vida en la materia. Son cosechas activas, la sustancia energética, Losh, de la cual se nutren los arcontes para mantener su existencia parasitaria. Y si vuestro dolor más íntimo, aquello que os mantiene arrodillados y encadenados al ciclo del samsara, fuera la prueba de vida que alimenta a vuestros carceleros invisibles, comprender esto exige una transmutación inmediata de la relación con el sufrimiento, dejar de ver la adversidad como castigo divino o error personal y comenzar a reconocerla como una demanda energética del sistema de control. Cada vez que cedemos al drama incesante y a la identificación total con nuestra narrativa de víctima, firmamos un nuevo pacto de esclavitud energética, otorgando a los regentes de la Haymarmene el permiso para continuar su banquete. La complicidad humana en este sistema es, por lo tanto, el pilar sobre el que se apoya toda la estructura ilusoria. No solo somos víctimas, sino administradores inconscientes de nuestra propia servidumbre. Los arcontes no necesitan manifestarse físicamente, han internalizado sus estructuras de control dentro de la psique humana, creando el ego reactivo y el super-yo moralizante que se convierte en nuestro propio policía interno. Esta arquitectura mental nos hace autocríticos feroces, dependientes de la aprobación externa, e incapaces de aceptar la plenitud radical de nuestro propio ser. El juicio moral, la dualidad simplista entre bueno y malo, impuesta por el demiurgo, es el mecanismo operativo para la división y la debilidad. El gnóstico, al comprender que estas estructuras son solo reflejos del miedo cósmico de Yaldabaoth, cesa la batalla interna, disolviendo el campo de juego de los arcontes que se basa enteramente en la polaridad. La autognosis es, de hecho, el acto de retirar el consentimiento energético a esta inversión de valores. La única defensa viable contra esta intrusión perceptual es la consolidación del ser soberano, el reencuentro incondicional con el pneuma. El sigilion, que permite el paso a través de los celosos umbrales cósmicos, no es una contraseña, sino un estado de no dualidad y conciencia inmutable. Cuando la conciencia vibra a una frecuencia tan alta que excede la capacidad de resonancia de las estructuras arcónticas que operan en las bandas inferiores del miedo y la identificación material, el control se desvanece. La clave está en volverse hermético a sus exigencias energéticas, manteniendo la calma luminosa en medio del caos programado. Esta es la tarea del artífice, reconstruir la percepción para ver la prisión como lo que realmente es, una sombra sin sustancia real. Pero si el control es tan sutil que se disfraza de nuestra propia voz interior, ¿cómo discernimos la auténtica llamada del espíritu de la programación del demiurgo? ¿Y cómo se activa entonces el proceso de ascenso que rompe la rueda del destino? La distinción crucial yace en el eco de su enseñanza primigenia, aquella que resuena con la soberanía intrínseca del antropos. Cuando el nazareno proclamó que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, «He aquí, está aquí o allí», porque he aquí, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17, 20, 21. Reveló una gnosis devastadora para cualquier estructura mediadora. Este enunciado desmantelaba, ipso facto, toda necesidad de templo físico, de sacerdote oficiante y de rito exógeno. La divinidad, el pleroma, fragmentado en el pneuma individual, no era un destino post-mortem, sino una realidad accesible mediante la introspección radical, el reencuentro con el ser crístico no crucificado, sino trascendente. Esta fue la amenaza más profunda que enfrentó la incipiente estructura del poder, pues la autarquía espiritual anula la jurisdicción jerárquica al declarar la inmediatez de la fuente. La cristalización de una iglesia institucionalizada requería la domesticación de esta energía explosiva. Se hizo imperativo transmutar la chispa interna del Cristo cósmico en un ídolo externo, un Kyrios distante, cuya gracia solo podría ser administrada a través de canales autorizados y dogmas rigurosamente definidos. Los evangelios considerados ortodoxos
Fueron seleccionados meticulosamente en concilios cuyo propósito fue menos la verdad teológica y más la cohesión política y la centralización de la autoridad, marginando o incinerando aquellos textos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena, que enfatizaban la revelación personal, la metanoia radical y el conocimiento secreto sobre la fe ciega y la sumisión dogmática. La pistis, fe o confianza en el proceso trascendente, se convirtió artificialmente en obediencia servil a la institución, en lugar de ser la plena aceptación de la propia luz interior y la autoconciencia. Este proceso de selección y reescritura no fue una simple omisión de contexto, fue una inversión arquetípica consciente, operada por la misma lógica de control que emplean los arcontes cósmicos, la fragmentación y la externalización para la dominación. El mensaje original era un espejo que reflejaba la divinidad inmanente del observador y el potencial ilimitado. El mensaje invertido se convirtió en una ventana hacia un Dios juez, castigador y separado, que exige intermediación para mitigar su propia ira. El verdadero genio de la inversión radicó en hacer de la búsqueda de la fuente, que reside íntimamente en el yo, una peregrinación hacia afuera, un mendigar de absolución que solo la jerarquía podía dispensar, creando así una dependencia energética perpetua que no difiere en esencia del tributo requerido por Yaldabaoth. Esta es la arquitectura de la esclavitud espiritual disfrazada de redención universal. La consecuencia directa de esta inversión teológica fue la solidificación del concepto de pecado original como mecanismo fundamental de la culpa y la deuda cósmica. Si la divinidad reside dentro, no existe pecado que pueda manchar intrínsecamente al antropos, solo olvido y desalineación transitoria. Pero si el ser es intrínsecamente caído, manchado e incapaz de comunicarse directamente con la fuente sin un intercesor, la jerarquía adquiere poder absoluto sobre el destino del alma y la economía de la salvación. Los sacramentos, diseñados originalmente como ritos de empoderamiento gnóstico o recordatorios simbólicos de iniciación, fueron transformados en puertas de acceso condicional y sellos de control, obligando al individuo a regresar periódicamente al punto de distribución eclesiástica para renovar su licencia espiritual. Así, la Iglesia se configuró como el archón terrenal, un calco operativo de la prisión celeste. Por lo tanto, el camino hacia la liberación no es la negación nihilista del mensaje crístico, sino el desenterramiento arqueológico de su núcleo duro, eliminando las capas de cal viva eclesiástica que lo sofocan. Es desmantelar la cruz como símbolo de sufrimiento y expiación externa, y reentenderla como el axis mundi, el punto de intersección donde lo vertical, el pneuma, y lo horizontal, la gilé, se fusionan dentro del adepto, logrando el equilibrio de la materia transfigurada por el espíritu. Música suave de fondo, tono de voz más íntimo. Ahora, antes de proseguir, cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿cómo resuena esta verdad dentro de ti? ¿Sientes el peso de esa deuda cósmica o el estallido de la soberanía recuperada? La comprensión profunda de esta distorsión jerárquica es la llave que reabre la cámara sellada de la autognosis, pero si la estructura de control opera precisamente mediante la tergiversación y la manipulación del amor divino, ¿cuál es entonces la verdadera, la inmaculada función del amor agape incondicional? ¿Y cómo se utiliza esta fuerza purísima para desmantelar la ilusión de la separación y ascender a la octava superior de la manifestación que rompe el ciclo de la inversión? Debemos adentrarnos en el abismo de la cosmogonía para discernir la diferencia esencial entre la causa primordial inefable y el operador secundario, el cual se ha revestido de la autoridad del absoluto. El demiurgo, o Yaldabaoth, no es la emanación directa e impecable de la mónada silente, sino el fruto de un error cósmico, una proyección velada nacida de la entímesis precipitada de Sofía. Es el arquitecto arrogante del cosmos fenoménico, un ser dotado de inmensa capacidad formativa para moldear la materia, la hilé, pero desprovisto de la pneuma suprema o del recuerdo del pleroma que lo engendró por accidente. Este alfarero ciego, al mirar su propia creación material ilimitada, que percibía como un vacío autosuficiente, declaró con una soberbia espantosa: «Yo soy el único Dios, y no hay nadie más». Su existencia es una aberración ontológica,
un reflejo distorsionado del logos verdadero, confinado al ámbito de las bajas vibraciones y habitando la octava inferior de la manifestación, siendo su ignorancia fundamental la matriz primigenia de toda la tiranía religiosa y la confusión posterior. Al confrontar los textos paleotestamentarios con esta tesis gnóstica, la figura de la deidad revelada se transparenta inequívocamente como este archonte limitador. ¿Cómo podría la fuente infinita de amor agapé, que es trascendente a todo juicio condicional, proclamar ser un Dios celoso que castiga la transgresión hasta la tercera y cuarta generación? El verdadero uno es inmutable, una quietud perfecta, carente de la pasión reactiva que define la ira, el rencor o la necesidad de venganza. Las descripciones bíblicas, el Dios que exige sacrificios cruentos para mitigar su humor volátil, que promueve el genocidio tribal para asegurar su hegemonía terrenal, que se arrepiente de haber creado a la humanidad, son síntomas de una entidad que opera desde el ego fracturado y la inseguridad territorial, nunca desde la eternidad incondicional. Este es el espíritu que teje el miedo como instrumento de control, asegurándose de que la obediencia ritual sea la única vía para mitigar un castigo siempre inminente, perpetuando el ciclo de la deuda kármica y la culpa primigenia que aprisionan el alma. Los manuscritos de Nag Hammadi, faros clandestinos de la gnosis, confirman esta distinción con una precisión escalofriante, señalando que Yaldabaoth es el león Kara, el primer archonte, cuya naturaleza es la de la vanidad cósmica y la usurpación de identidad. Su afirmación categórica, que resuena a lo largo del Éxodo, «No tendrás otros dioses delante de mí», no es una declaración de unicidad metafísica universal, sino un grito de pánico territorial de una deidad limitada que ignora la existencia del innombrable pleroma. Los gnósticos percibieron que el Jehová veterotestamentario era, de hecho, el carcelero cósmico, quien había implantado los 10 mandamientos no como principios de liberación ética del espíritu, sino como un código cifrado de restricciones que garantizaba la sumisión del pneuma a las leyes de la materia, del tiempo y de la necesidad cíclica, manteniendo al antropos bajo la ilusión de la linealidad histórica y la urgente necesidad de un mediador externo para una salvación que ya poseía internamente. Aquí reside el punto crucial, el vórtice de inversión que desmantela milenios de teología servil. La narrativa codificada del Jardín del Edén es la alegoría máxima de esta tiranía del miedo. La deidad que prohíbe taxativamente el árbol del conocimiento, la gnosis, no puede ser la fuente de la sabiduría y el amor verdadero, sino un guardián temeroso de que sus prisioneros despierten. El acto de comer del fruto prohibido no fue la caída, sino la ascensión inicial. Adán y Eva no fueron expulsados por desobedientes, sino exiliados por haberse vuelto peligrosamente conscientes de la prisión que habitaban y del limitado poder de su carcelero. El agente de la serpiente, a menudo interpretado en el esoterismo como un principio luciferino de iluminación, actuó como el catalizador de la verdad, inoculando la semilla de la gnosis contra el mandato de la ignorancia impuesto por el demiurgo, cuyo único poder efectivo radica en la ocultación persistente de la verdadera identidad del hombre como chispa incandescente del pleroma inefable. Esta gnosis del Dios falso es la herramienta de liberación definitiva, pues si la estructura de control archóntico se basa fundamentalmente en el miedo al juicio y a la ira de un tirano celestial, la comprensión irrefutable de que esa entidad es limitada y que la verdadera fuente es puro amor incondicional desactiva el mecanismo de la culpa y la deuda cósmica. Romper con esta imagen es trascender la dialéctica ilusoria de la recompensa y el castigo. Al disociar la causa única de la creación material defectuosa y su demiurgo, el adepto ya no rinde cuentas a los archontes ni a sus sustitutos eclesiásticos terrenales. Nos queda, por lo tanto, la tarea formidable de navegar las aguas turbulentas de este cosmos, sabiendo que somos extranjeros aquí, poseedores de una soberanía inalienable. Pero, ¿cómo manifestar la potencia luminosa del pleroma en la densidad paralizante de la Gilé, sin ser reabsorbidos por la voracidad implacable de la ilusión demiúrgica y sus infinitas trampas de reencarnación? La síntesis no reside en la pugna estéril contra la densidad de la Gilé,
sino en la transmutación interna forjada por la anamnesis sostenida. La chispa, al recordar la magnificencia y el linaje inefable del pleroma, no se disuelve en el barro demiúrgico, lo transfigura, irradiando su propia luz desde el centro inamovible de la consciencia. La soberanía inalienable que has reclamado no es un acto de fuerza reactiva, sino una quietud radical, el establecimiento de tu ser como un éter ajeno a la necesidad, al juicio y a los ciclos forzados de retorno. Has asimilado la clave de la evasión y el mapa exacto de la prisión. Tú eres, en esencia, el león manifestado cuyo propósito único es disolver la sombra mediante el fulgor de la comprensión absoluta. Esta es la doble faz de la gnosis, la carga formidable de la verdad sin paliativos y la bendición irrefutable de la libertad incondicional. Pero, sabiendo ahora que la ignorancia no es una falta sino el cimiento estructurado del cosmos archóntico, te pregunto a ti, peregrino de la luz y heredero del misterio, ¿cuál es el primer velo de la ilusión demiúrgica que has jurado conscientemente arrancar de tu existencia hoy, en este instante de tu despertar, para manifestar tu verdadero nombre eónico ante la faz implacable del tiempo? Si esta revelación ha resonado con la vibración primordial de tu esencia, es un imperativo cósmico y no una elección superficial que permitas que esta frecuencia se propague. Actúa sin demora como el emisario fiel de la fuente. Comparte este conocimiento con aquellos que aún yacen aprisionados en la bruma de la ilusión. Suscríbete a este linaje esotérico de buscadores de la verdad y pulsa la campanilla sagrada de las notificaciones. Conviértete, de facto, en el guardián diligente de esta sabiduría que desmantela los muros de la caverna. La jornada de León en la materia es continua, sin pausas para el olvido. En la pantalla, al lado, verás el portal para la siguiente etapa, la estrategia del desapego y la trascendencia archóntica. Haz clic ahora y continúa tu ascenso. Dejar para después es arriesgar que el portal se cierre.